Ya están ingresando los participantes. Tenemos 60. Sí. Yo creo que podemos empezar. Ya, perfecto. Bueno, usted como presidente para Sí. que la Buenas noches bienvenida. a todos. Es un honor para mí dar inicio a las actividades del capítulo peruano de la Sociedad Americana del Tracto Alimentario. Y hemos escogido este webinar en el cual vamos a hablar de la cirugía y la ayudancia en el cáncer gástrico. Cáncer gástrico es una enfermedad que para nuestro país, Perú, sigue representando un problema de salud, siendo la primera causa de neoplasias para hombres y mujeres. El doctor Ramiro va a ser el que va a presentar a cada uno de los panelistas. Dejo con ustedes, doctor Ramiro, y ante todo, nuevamente, muchas gracias por su participación a ustedes y a todos los participantes. Gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor César Rodríguez, presidente del capítulo peruano de la SCIT. Tengo el placer de presentar también al doctor Vic Velanovich, presidente de la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario de la SCIT, que ha tenido también el enorme cortesía de acompañarnos en esta sesión. Tenemos en el panel de expertos eh, como moderador al doctor Robert Roses, quien se va a encargar de dirigir esta actividad académica, cuyo eje es el cáncer gástrico. Sin más preámbulos, Dr. Robert Roses, please, would you take this webinar from here and also introduce the other experts and panelists? Thank you. Thanks, and thanks for letting me participate in this webinar. Robert Roses from University of Pennsylvania in Philadelphia, and please forgive me if I mispronounce the name or if I miss anything. But we're going to have 3 talks, each 10 minutes, and then 20-minute discussion with some expert panelists. And so, without delay, the first talk is the history of lymphadenectomy for gastric cancer, Eduardo Payet. And then Dr. Coburn and Dr. Portanova will be discussants or participants in the discussion. All right. So, hello, everyone. I'm Vic Velanovich. I'm president of the SSAT. And on behalf of the SSAT, we would like to welcome everybody to this webinar from the Peruvian chapter. We at the SSAT are very excited about all our international chapters, and we wish to do everything possible we can to enhance the relationship between the chapters and the SSAT. So we anticipate a very exciting webinar that's going to be filled with education. And so once again, on the behalf of the SSAT, I would like to welcome everyone to this webinar and thank the Peruvian chapter for organizing it again. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Velanovich and Dr. Roses. So, Dr. Payet, maybe we are all set to go. I will share my screen. Right, can you see my screen? Yes. Ramiro, ¿se puede ver? Se ve bien, se ve muy bien. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer la gentil invitación a participar en esta reunión. Voy a juntar las 2 charlas, ya que el siguiente expositor no ha podido asistir. Así que me voy a tomar 20 minutos y trataré de cumplir con el encargo. Y la primera parte es para hablar, la tarea es hablar sobre la historia de la linfadenectomía. Y
y de la linfadenectomía, y el tema es ganglios. El tema, ya sabemos que el cáncer de estómago, como siempre lo he mencionado, es una enfermedad del estómago y de sus ganglios. Y la primera descripción del flujo linfático del estómago fue hecho por Cuño, desde muy lejos, desde hace muchísimos años, 1900, en su famosa publicación. Y esta establecía ya ciertos flujos que iban acompañando a arterias y a los vasos alrededor del estómago. Y hemos sabido siempre que las formas de difusión de la enfermedad son a través de la pared, linfáticas y hematógenas, y que el control quirúrgico de la enfermedad puede controlar la enfermedad cuando hay algo de serosa expuesta o cuando tiene metástasis linfáticas. Pero cuando ya hay diseminación peritoneal, compromiso sistémico ganglionar o metástasis a distancia, pues ya no hay un rol para la cirugía, y estos podrían estar enfocados hacia el manejo de la enfermedad. Sumamos el gran problema de la extensión proximal, principalmente en los cánceres del cardias, cuando hay que hacer una esofagectomía distal, y la infiltración duodenal, que sí es posible llegar hasta pasando la infiltración del duodeno. Así que estos son los conceptos de introducción del manejo del cáncer gástrico en forma global. Pero se trata de hablar de historia, y no podemos dejar de hablar la experiencia del New York Memorial, hoy el Sloan Kettering Cancer Center, desde los estudios de Sutherland y McNear, en donde establecieron una clasificación ganglionar basado en el estudio de necropsias de pacientes que habían fallecido por cáncer gástrico. Y encontraban que habían 6 zonas de ganglios, 6 zonas que guardaban una relación con la localización de la lesión. Los paracardiales derechos, los paracardiales izquierdos, los ganglios de la curvatura menor, los ganglios de la curvatura mayor, los ganglios pilóricos, como la zona 3, supra e infra, iban considerados ahí, los del hilio esplénico y los del grupo 6 al nivel de la arteria esplénica por encima por el borde superior del páncreas. Lo interesante es que estableció este criterio, que cuando el tumor estaba localizado en el tercio distal, los ganglios comprometidos o que los grupos ganglionares que podían dar metástasis de un tumor del tercio distal era la zona 1A, a la zona 2, a la zona 3 y a la zona 4. Pero no a los paracardiales izquierdos, ni al hilio esplénico, ni tampoco a la arteria esplénica sobre el borde superior del páncreas. Por lo tanto, Sutherland y McNear en los años 60 establecieron que el tratamiento de elección para los tumores del tercio distal era la gastrectomía subtotal, disecando los ganglios paracardiales izquierdos. Pero cuando el tumor estaba localizado en el cuerpo o en el fondo gástrico o comprometía difusamente, todos los ganglios estaban comprometidos, inclusive los paracardiales izquierdos, los del hilio esplénico y los de la arteria esplénica. Y por lo tanto, en estos casos, el tratamiento de elección era la gastrectomía total radical, que incluía la pancreatoesplenectomía en estos pacientes. 1967. Y este fue el estándar que comenzó a manejarse a nivel, y trataron de difundir desde los años 60 el tema del cáncer, del manejo de la enfermedad. Bueno, pero hoy existe un tema que tenemos que considerar, y qué mejor foro para discutir esto. Existen diferencias generales a nivel, en relación al cáncer gástrico a nivel mundial, en donde hay problemas de incidencia. La incidencia es más común en el Asia y muy común en los países latinoamericanos con nosotros. Ha habido una migración de la localización del tumor. Existe una serie de problemas con las dificultades de diagnóstico. Nuestros países no tienen la misma experiencia que se tiene en el Asia, no seguimos viendo cáncer avanzado, no tenemos la capacidad para hacer a nivel global, diagnosticar carcinomas en etapas tempranas, y por lo tanto los resultados son muy diferentes. Y las opciones terapéuticas pues son muy variadas. Existen gastrectomías
radicales, y no podemos decir que todos están haciendo desde el punto de vista la misma técnica quirúrgica. Así que incluimos en la variedad de estos tratamientos inclusive las resecciones endoscópicas o submucosas para los carcinomas mucosos principalmente. Se han extendido estas indicaciones para otros, y las gastrectomías en diferentes de nuestros países están, inclusive acá en el Perú lo vemos con frecuencia, gastrectomías con varios niveles de linfadenectomía. Y esto que genera una serie de problemas. Existe la quimio y quimioterapia adyuvante o perioperatoria, y también recientemente las terapias emergentes o terapias dirigidas o inmunoterapia que podrían manejar la enfermedad. Sin embargo, existen las dificultades en la calidad diagnóstica, y básicamente es muy difícil determinar el sistema de clasificación de la enfermedad, cómo predecir el estatus ganglionar en el preoperatorio, determinar el TNM es muy difícil, y por otro lado, no existen cáncer de estómago biomarcadores ni predictores de respuesta que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Lo que significa, pues, entonces, que buscar una estandarización en el manejo de la enfermedad no es fácil. Y para estandarizar globalmente, lo que se necesita es tener una buena clasificación, es decir, que sea aplicable en todo el mundo, que sea fácil de entender, que tenga un buen poder pronóstico, es decir, uno pueda, mediante el informe, predecir qué paciente va a salir adelante o qué paciente va a recurrir. ¿Por qué? Porque es muy útil en las clasificaciones la toma de decisiones terapéuticas, y sin duda, y póngalo así, es una guía, debe ser una guía en la técnica quirúrgica. Pero para el cáncer gástrico existen dos clasificaciones internacionales. Una, la clasificación de la UICC en unión con el American Joint Cancer Committee, que es la del PNM, y dos, la clasificación japonesa. Y en este sentido, pues esta es la última versión que ha habido de la 8ª edición, que ustedes la conocen. Ustedes creemos que staging es fundamental. Y William Stewart Halsted, el padre de la cirugía moderna, definitivamente no había en esa época un estadiaje, no había ningún concepto o un sistema de clasificación. Él proponía en sus pacientes la extensión de la cirugía que hacía y evaluaba sus números, pero no había un sistema de clasificación de poder estadiar el manejo de la enfermedad. Evidentemente, pues no había ultrasonografía, no había tomografía, etcétera, y por no decir tampoco los beneficios de la endoscopía. Pero aparecieron, pues, entonces la clasificación del TNM, que fue ideada por Pierre Dunox, francés, ideada en 1943 y 1952 para cáncer de la mama y laringe. Y recién en los años 50 la UICC adopta el sistema del TNM. Se usaba para cáncer de mama y laringe porque era fácil detectar palpando la axila, pero no se incluía otros tipos de tumores. Por ejemplo, los tumores sólidos empiezan entre los años 58 y 67 en la clasificación del TN, y recién en el 1968, en la primera edición o en la primera publicación, el pocketbook o el libro de bolsillo, en 1968 aparece en el TNM una clasificación para cáncer de estómago. Sin embargo, en la clasificación japonesa, en 1962, ya había algo que ya hablaban de estos sistemas. Así que estos dos sistemas crecieron con revisiones independientes y publicaciones igualmente independientes por su tiempo. Pero veamos nosotros cómo son las metástasis en los tumores sólidos.
Y nosotros sabemos que los tumores primarios metastizan a los ganglios linfáticos o a otros órganos, ¿no es cierto? Pero estos ganglios linfáticos y el tumor primario se clasifica en el sistema del TNM como tumor como T y los ganglios como N, pero Pero estos ganglios que están cercanos al tumor primario pueden emigrar o difundir a la circulación sistémica y ser considerados dentro de la categoría de metástasis. Entonces, ¿por qué estos ganglios que están alrededor o cercanos al tumor primario no son considerados como metástasis como el resto de las metástasis sistémicas ganglionares? Es que la presencia de metástasis ganglionar es traducción de enfermedad sistémica, y la explicación probablemente sea que estos ganglios que son peritumorales se tratan con el mismo quirúrgico o salen por ahí, pero son consideraciones que hasta ese momento el TNM no lo usaba. Y desde entonces han habido una serie de variaciones. Fíjense ustedes, esta tabla agrupa muchos tumores. Las metástasis linfáticas son muy diferentes en las categorías entre muchos cánceres. Esto es la octava edición del TNM, la última. Y podemos ver nosotros que el criterio o la categoría de las metástasis ganglionares varían ampliamente entre unos y algunos lo definen basados en el número de ganglios metastásicos y otros en la localización de la metástasis ganglionar. Es decir, algunos utilizan el sistema numérico y otros usan el sistema anatómico. Y entonces veamos nosotros, por ejemplo, para las neoplasias hepatopancreatobiliares o sarcomas de partes blandas o cáncer de la próstata, estos clasifican a sus metástasis ganglionares en N0 y N1. No hay N2, no hay N3. Solo incluso si hay un ganglio positivo, pudieran ser clasificados estos como estadios clínicos 3 o 4. Pero en el tracto digestivo, esófago, estómago, colorectal, existen varios grados o varias categorías de N, y estos están basados exclusivamente hoy en día por el sistema numérico en la clasificación de la UICC o del TNM. Pero fíjense ustedes con lo que ocurre, pero en algunos otros casos, como en el cáncer del ano o del pulmón, existen varios tipos de N, y estos son basados de acuerdo a la localización anatómica y no el sistema numérico. Y entre otros tumores, por ejemplo, en cabeza y cuello o melanoma, estos N son muy complicados y están basados no solo en el sistema numérico, sino también en dónde se encuentra el ganglio. Así pues, que hay muchas diferencias en el sistema de la clasificación del TNM, muchas diferencias dependiendo del origen de la neoplasia. Pero volvamos al cáncer gástrico. En el caso de la clasificación del TNM, solo en cáncer gástrico y metástasis ganglionar puede ser considerada como un estadio clínico 1. Es el único caso que podemos ver nosotros que puede haber un ganglio positivo dentro de la clasificación de todos los órganos en TNM, que tenga un solo ganglio positivo y que pudiera ser clasificado como 1. En otros tumores, aunque tengan solo un ganglio positivo, pueden ser clasificados como 3, 2 o 4. Así que el cáncer gástrico, las metástasis ganglionares que están cercas al tumor primario, pues pueden ser tratadas como el tumor primario. Así que ahora miremos, esta es la primera edición del TNM. Y en el sistema de la UICC clasificó en su primera edición en 1968, establece que la clasificación es un medio de registrar hechos observados por el clínico, mientras que el estadiaje implica la interpretación de los hechos en relación al pronóstico.
Y ahora, en un intento de determinar el estadio clínico, en el momento refiere en esta publicación que es muy prematuro. De acuerdo a esta publicación, solamente mama y laringe eran clasificados porque se palpaban, se basaban en el examen clínico y no había forma de establecer una clasificación adecuada en ese sistema. Pero fíjense, el término estadificar debería ser utilizado solo en la combinación del TNM y no usar el término de estadio de T, sino el concepto de categoría. Y eso es lo que registró en la primera publicación en 1968. Pero lo interesante es que en la tercera publicación se incorporan dos sistemas en 1978. Un sistema de pretratamiento y un sistema de evaluación histopatológica postquirúrgica en el TNM. Y esto está basado en la evidencia previa al tratamiento definitivo. Pero inclusive en algún tipo de tumores, como es en el cáncer gástrico, la información dada en la exploración quirúrgica antes del tratamiento definitivo podía ser utilizada o adicionada. Es decir, uno por la paroscopía o por la paratomía exploradora, la presencia de carcinomatosis peritoneal en 1978 podría ser utilizada. Es decir, va migrando y se acepta el concepto, inclusive una clasificación patológica basada en la evidencia suplementada por el estudio de la pieza operatoria o el espécimen resecado. Así que fíjense ustedes la gran variación que en buscar una mejor descripción anatómica de los tumores, de la extensión de los tumores sólidos, aplicable a todos los sitios independientemente del tratamiento a utilizar. Pero fíjense ustedes que recién en 1987, en la cuarta edición de la UICC del TNM, se considera por primera vez la clasificación por estadios clínicos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer es recoger la información para poder clasificar sus casos que nos servirá de comparación con otras instituciones o con otros países. En la clasificación japonesa, los objetivos principales son distintos a la clasificación, al objetivo principal de la UICC y del TNM. El objetivo es entender la enfermedad, que recoja toda la data posible clínico-patológica y la registra en un archivo estándar fijo, una base de datos inmensa. Y define los estadios clínicos y los compara con los resultados terapéuticos. Y no solamente eso, sino que incorpora las reglas generales para el estudio del cáncer gástrico, que es la guía para el tratamiento quirúrgico. Yo sé, existen guías de manejo ya además de las clasificaciones, pero así empezó esta clasificación japonesa. Y la primera edición fue antes que el de la UICC, en la cual establece en 1965 las reglas generales que no solamente es para el tratamiento quirúrgico, sino también para el estudio de la pieza operatoria. Y ustedes están muy familiarizados con estos números y establecieron los sistemas de ganglios en 16 grupos ganglionares. Y entonces se establecieron diferentes modificaciones y la clasificación de las disecciones. Y para un tumor del antro, los ganglios alrededor, en azul, alrededor del estómago, eran considerados como ganglios de la primera estación, y los ganglios de la segunda estación son los ganglios que están marcados en rojo, y los ganglios en verdes, los paraórticos, como ganglios de la tercera estación. Y lo importante es entender, tal cual lo hizo Sutherland y McNair, de que la localización del tumor fluye a los diferentes grupos ganglionares alrededor del estómago, tal como se ve en el cuerpo y tal como se ve en el fondo o en la región cardíaca. Entonces se establece estaciones ganglionares que lo que tratan de hacer es agruparlo en esta tabla
que es muy sofisticada y muy especializada. Inclusive los especialistas que manejan cáncer de estómago se complican para registrar qué número de ganglio a la localización del tumor, dependiendo si es primera o segunda estación y de acuerdo a la localización. Entonces, la categoría N planteaba dos sistemas que, como repito, es muy importante entenderlo para comprender la guía de la linfadenectomía, que es la tarea que me han dado. Había pues entonces una clasificación anatómica y una basada en dónde se encuentran los grupos ganglionares de acuerdo a la localización del tumor primario, y una clasificación numérica basada en el número de ganglios metastásicos. En la primera, una buena guía, pero de poco valor pronóstico debido a la falta de objetividad. ¿Qué significa esto? De que el cirujano podría encontrar un ganglio aumentado de volumen en la curvatura menor del estómago y decir si esto era un ganglio del grupo 3, de la curvatura menor, o del grupo 7. Es decir, la falta de objetividad, y entonces poder ser un N1 o un N2. Es decir, la numérica, el TNM, es un sistema más fácil. Es más fácil y refleja objetivamente el volumen metastásico y se basa en contar cuántos ganglios metastásicos regionales hay, pero no tiene ninguna consideración sobre el valor quirúrgico en relación a la extensión de la linfadenectomía o de la disección ganglionar. Así que finalmente, debido a estas situaciones, los japoneses decidieron adoptar el sistema N numérico y ligado a la UICC y el TNM, y abandona la descripción en su clasificación de la descripción ganglionar anatómica. Es decir, ya no considera el N2 si es que está en la arteria hepática, solamente cuentan los ganglios. Pero define en las guías de manejo del cáncer gástrico una nueva clasificación de D, de la disección, que es independiente del grupo ganglionar tradicional y que guarda relación a la extensión de la gastrectomía y solo clasifica como D1 o D1 alfa o la D2. Y toma una decisión, una posición global. Es decir, tenemos que discutir cáncer gástrico desde un punto de vista internacional. Y para usar esto, tenemos que hablar el mismo lenguaje, de tal forma que puedan ser comparados nuestros números. Y así aparece en la última versión, aparece en el 2010, este concepto, que para los tumores, para hacer una gastrectomía subtotal, ya el grupo 7 ya no es considerado como una segunda estación, sino se considera como una disección de tipo 1. Y los ganglios del ligamento hepatoduodenal y del tercio proximal de la arteria esplénica como ganglios de la segunda estación. Entonces, para utilizar el sistema numérico es fundamental considerar el tipo de disección, es decir, adopta y facilita el sistema de clasificación numérica siempre y cuando el cirujano haga una disección adecuado a ese modelo. Y en la última, que ha sido en el año 2010, en el 2018, en la quinta edición, ya existe consenso que el valor de la esplenectomía o la disección de los ganglios del hilio esplénico ya no son considerados como lo consideraban los japoneses y como lo que consideraba Sutherland McNair en el año 60 en el Memorial de Nueva York. Así que, pero lo que sabemos pues entonces y hemos aprendido es que estos ganglios obedecen a una difusión de forma escalonada. No es posible, algunos lo dicen, lo digo yo también, la posibilidad de skip metástasis como podría haber en otros tumores sólidos. Los linfáticos que empiezan desde la base de la mucosa,
del estómago, pueden metastizar a los ganglios de la primera, segundo y tercer nivel, es decir, si es que usamos el flujo linfático ganglionar. Y siendo el punto de drenaje, esta es una foto histórica, por supuesto, ya no lo hacemos, no se asusten, siendo el punto de drenaje final los ganglios alrededor de la aorta abdominal. Pero interesante, leí con uno de mis residentes un artículo sobre la evaluación de las tendencias del examen ganglionar y la adherencia en el cáncer gástrico en Estados Unidos en diferentes instituciones, publicado recientemente en el año 2023. Y los métodos fueron interesantes. Recogieron todas las resecciones por cáncer gástrico entre el 2005 y el 2017 y fueron identificadas en el National Cancer Database. Y fíjense lo que encontraron. Los pacientes tratados en los programas académicos fueron comparados con aquellos programas no académicos, con aquellos instituciones no académicas, y establecieron las tendencias de adherencia a la linfadenectomías, definidas como menos de 15 ganglios o más de 15 ganglios. Y ajustaron el tema a un análisis multivariado. Fíjense ustedes los resultados. De los 55.421 pacientes en Estados Unidos, se incluyeron solamente 27.000. Solamente el 49% tuvieron más de 15 ganglios. Es decir, más del 50% de las gastrectomías no tuvieron 15 ganglios. Este número es suficiente como para decir que la disección ganglionar es importante. Entonces, pero fíjense ustedes, cuando evaluaron si la institución se basaba en programas académicos, esto no fue muy mejor que las otras, porque solamente el 59% tuvieron más de 15 ganglios disecados. Es cierto, mientras que en los hospitales con programas académicos solamente el 37%. Claro, el número de ganglios depende del cirujano y depende del patólogo, de cómo es que lo encuentra. Lo que es interesante es que yo en la curvatura mayor del estómago puedo encontrar hasta 13 ganglios y en el grupo y en los infrapilóricos 6 o en la curvatura menor 10. Entonces, esto es un tema que si vamos a usar la clasificación ganglionar, es importante hacer una linfadenectomía adecuada, hay que evaluar qué es lo que estamos haciendo. Ahora, siempre me pregunto lo que ya se ha estudiado muchas veces, si el ratio de los ganglios es mejor que un sistema numérico. Y el que define mejor esto es el fenómeno de Will Rogers, que es una paradoja aparente que ocurre cuando movemos un elemento de un conjunto a otro conjunto y comparamos que crece la media de ambos tras la operación. Fíjense, por ejemplo, este paciente que tiene un tumor en el cuerpo, le hicieron una gastrectomía subtotal y el TNM y encontraron 14 ganglios. Se fueron hasta la arteria hepática o hasta el tronco celíaco, y 5 de ellos fueron positivos. Es decir, según el TNM, fue un N2. Pero ¿qué pasa si a este paciente, que es un tumor del cuerpo y que puede dar metástasis ganglionares, y solamente le hace una disección de tipo 1? El número de ganglios baja, 8, y 4 fueron positivos, y lo clasificas como sigue siendo un N2, pero el ganglio metastásico en el grupo 7 no fue extirpado. Pero fíjense ustedes, si este tumor del cuerpo, que tiene estas mismas características, le hubieras hecho una gastrectomía total, hubieras obtenido más ganglios, 30 ganglios, y sigue teniendo 5 metástasis ganglionares. Entonces, el paciente no sería un N2, sino un N1. Entonces, la migración del estadio clínico en una técnica quirúrgica no apropiada puede dar sesgos, errores en la clasificación. Y acabo con esto para cumplir y entrar a la discusión de que la cirugía gástrica es una cirugía, sin duda,
complicada. ¿Complicada por qué? Porque tiene un sistema gástrico rodeado por un circuito arterial y como lo dijo Cunio en su primera publicación en 1900, los ganglios corren alrededor de las arterias principales y tiene sus primeras ramas y que la resección ganglionar en bloc debe ser una disección meticulosa preservando las ramas mesentéricas. Y esta slide, que es cortesía del doctor Shinohara, habla de que existe un mesodermo y que los flujos linfáticos pueden continuarse dependiendo y dejar la enfermedad, es decir, un patrón de disección fundamental que permita la extracción y el conocimiento de los flujos linfáticos acrorenales. ¿Y cuáles son las razones por qué la cirugía del cáncer gástrico tiene dificultades? Por eso, porque tiene una estructura anatómica dorso-mesogástrica muy complicada y que la única forma de disecarlo es conociendo la técnica y aplicando una técnica de disección. Existe una fusión del meso del duodeno y el mesocolon que obliga a la disección completa y porque existe una alta frecuencia de depósitos tumorales, es decir, metástasis extranodales, que uno podría dejarlas y que pudieran tener un impacto en la supervivencia de los pacientes. Y el otro tema es que en nuestro medio los carcinomas indiferenciados o células sin anillo de Sella es la mayor frecuencia de nuestros casos, los cuales conllevan a metástasis peritoneales. Entonces, ¿cuáles han sido nuestros números? En un estudio reciente hecho de 4.375 pacientes tratados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hemos visto que hemos aprendido que el comportamiento de la enfermedad en nuestro medio es diferente, donde el 82% de todos nuestros pacientes se presentan con metástasis ganglionares. Y nuestra sobrevida global a 5 años ha sido del 23% a 5 años, incluyendo el 50% de nuestros casos que no son resecables, concluyendo que a mayor invasión del tumor a través de la pared gástrica traduce la mayor posibilidad de metástasis ganglionares y peor pronóstico. Así que es fundamental. La pregunta es si la presencia de metástasis ganglionares traduce enfermedad sistémica. Y la respuesta es que no, ya que ninguno de nuestros pacientes con metástasis ganglionares sometidos a cirugía hubiera sobrevivido. Así que, para responder el último slide, la linfadenectomía en cáncer gástrico, si nosotros pudiéramos establecer la cantidad de pacientes, 10% de nuestros pacientes son T1, la gran mayoría son T3, T4, y vemos el enfoque de las metástasis ganglionares y el enfoque sería la gráfica de los pacientes que tienen metástasis hepáticas y peritoneales. Y si nosotros, un grupo pequeño de estos pacientes, T1, podrían ser sometidos a resecciones endoscópicas mucosas o disecciones endoscópicas o mucosas, o incluso algunos pacientes podrían ser sometidos a una resección local que no tengan metástasis ganglionares aplicando técnicas de ganglio centinela o no, pero la gran mayoría de nuestros pacientes serían sometidos a gastrectomías de tipo D2 y este es el esquema que nosotros estamos manejando. Y por supuesto, un grupo de pacientes podrían ser sometidos a quimioadyuvante o neoadyuvante más disecciones de tipo D2. Si nosotros tratamos de extrapolar en el manejo quirúrgico, que es el tema que me corresponde, pues este grupo de pacientes, cualquier cirujano lo puede curar, incluso si sacas menos de 15 ganglios. Y este grupo de pacientes, ningún cirujano lo puede curar. La clave está este grupo de pacientes que es cirujano dependiente. Así que necesitamos la toma de decisiones basada en estudios científicos, necesitamos una clasificación, no sé cuándo va a salir la 9ª clasificación del PNM, pero sabemos nosotros que sí, tiene que haber un sistema que converse, que comunique y que permita la identificación de factores de riesgo para seguir estudiando a nuestros pacientes.
Muchas gracias. Ramiro, regreso a ti. Thanks so much. I don't know if the English-speaking audience is able to access functional closed captions. I apologize for my Spanish. Well, I should have done it in English, I suppose. So we had as discussants for this talk, Dr. Coburn and Dr. Portanova. Are you both on? Yeah, that was a fantastic overview. Really tour de force on the history of lymphadenectomy. I think I caught most of it with some translation and some knowledge of Spanish. I think the key point was really the summary slide where you talk about the impact of the surgeon and where we have the ability to improve patient outcomes, but in that select group of patients in the center. And Dr. Coburn, how do you define those patients? Who are the ones you think benefit most? Well, nosotros pensamos que el manejo del cáncer gástrico obedece a un entrenamiento. Que los programas de cirugía entienden que debe el cirujano con experiencia en manejo de cáncer especializado y tener un entrenamiento en instituciones que puedan ofrecer toda la tecnología y instituciones de alto volumen. Sí, cuando pensamos nosotros en manejar un paciente, en efectuar una gastrectomía, entonces es muy importante tratar de determinar el estadio clínico. ¿Cómo predecir el estado ganglionar en un paciente? Es muy difícil. Los ganglios aumentados de tamaño, de metástasis de carcinomas indiferenciados miden menos de 5 milímetros. Los sistemas de clasificación que usamos tienen que conversar y utilizarlos. Y el entrenamiento especializado es fundamental. No sé, yo quiero dejarle las palabras al panel para que respondan también. Maybe just to give a brief translation, Dr. Coburn, Dr. Payet was talking about the importance of proper training in cancer centers with high volume and also adequate patient selection, which is not only an important issue in order to solve, as he has previously presented, there are some surgeon-dependent cases, which is a majority of patients in our country. And also, it's in the importance to acknowledge the philosophy of training and also doing an adequate lymph node resection. And this would be summarized of the ideas that Dr. Payet has already explained. Maybe I'm missing something, Dr. Payet? Yeah, and it's very, very important to understand how solid tumors behave. I mean, we must understand that the discussion of breast cancer, nowadays, we don't do any more radical mastectomies. You just remove the small tumor and maybe take a sample of one of our lymph nodes and establish the genetics of this tumor and treatment. In gastric cancer, there's the only chance right now nowadays is gastrectomy with radical surgery. I mean, so this is an issue that we have to do. We have to understand. First of all, have the idea of the training of that, must have an idea of a training of surgical oncology, understanding that the nature of solid tumors and how, as I presented you, how melanoma and breast cancer are classified, or understand how the tumors are
are given the more prognostic factors and compared to gastrointestinal, colorectal, or esophagus. Esophagus is another story as well. Yeah, I think there's certainly a tremendous amount of information in the literature about volume outcomes. And I think gastric cancer is no different. I think you do need to have a critical volume to be able to treat this well and to understand the disease and to understand the nuances of when you might not do a D2 gastrectomy. I think in Canada and the United States and Peru, Chile, the gastric cancers are so advanced, there are going to be very few cases where you would think about a D1 or something less. We're not screen detected countries like Korea or Japan where we can offer something less. So the vast majority of our patients are going to need a D2 gastrectomy. The ability of us to predict who may be early stage is very limited because I don't have an endoscopist who does 5,000 EUSs a year. Yes. You may have an endoscopist who does 100 EUS a year. So the accuracy in those low volume settings is going to be less. So our ability to understand which cases may benefit from a D1 is very limited. So I think most of our patients are going to need a D2. I think the Koreans have done a very good job of looking at the learning curve. And they set the learning curve at something like 200 cases. So if you're doing 5 to 10 a year, you'll never reach that as a surgeon or as a center. So I very strongly feel like it should be regionalized and have someone performing gastrectomies who studies this and understands the disease. The other thing I would like to say, and I finish my comments with this, is that adjuvant chemotherapy, or ¿cómo se llama César, tu amigo de Houston? Mansfield? Yes, Paul Mansfield. study about radiotherapy and chemotherapy post-operative for gastric cancer does not replace a D2 dissection. So it is very important, as I was saying, it's the only choice the patient has in the surgical treatment. Of course, we are trying, and Dr. Mariana will tell you our experience with neoadjuvant chemotherapy. But in the best example, as I repeat, is the breast cancer versus gastric cancer. Both tumors are very, very common here in Peru. And nowadays, there is effective treatment for breast cancer. Sample the tumor, identify what's that tumor like, and do the proper treatment. And gastric cancer is the only choice. Of course, insist in the detection of the early stages of the disease, of course. Well, Thanks. So poco ser breve just a sec to summarize in Spanish for the Spanish-speaking audience. Lo que comentaba la doctora Coburn es que en países, incluso no solamente en Perú o en Chile, sino también en Estados Unidos y en Canadá, existe el problema del cáncer gástrico avanzado. El volumen para detectar pacientes a través de endoscopías, 5.000 endoscopías, es una realidad que es plausible en Japón, en Corea, donde hacen excelentes números para detección temprana, pero resalta la importancia de que el tratamiento de cáncer gástrico sea pues hecho por cirujanos con la capacidad de hacer una adecuada disección linfática D2 en estos cánceres avanzados. Y por otro lado también la importancia que resalta el doctor Payet de que el cáncer gástrico es importante el nivel de resección dada la biología del tumor, que es diferente a aquella la de, por ejemplo, cáncer de mama, donde uno puede remover una parte del tumor, hacer el análisis genético y dar tratamientos adyuvantes como quimio-radioterapia, ¿no? Que en estos casos no reemplazan a un adecuado tratamiento con linfadenectomía D2 en el cáncer gástrico avanzado. ¿Tienen unidades?
Thanks very much. So I think we should move on to the second talk. Just as a technical note, I think for the presentations given in Spanish, please, on the settings, I think you have to change your spoken language to Spanish. The translation worked for the last comments, but they didn't for the greater part of the first presentation. So hopefully we can make this more functional moving forward. But for the second talk, Dr. Barotsky will talk on surgical treatment of gastric cancer, possible approaches and strategies. No, I believe I gave his talk as well. Oh, okay. Yes, because I think he's outside of Lima. So you condensed the two into a single talk. Yes, that's why I talked 20 minutes. So okay. Well, perfect. And my apologies because the closed captioning wasn't functional, so it was hard to know where things began and ended. Well, with that, then Dr. Coma and Zabalos were providing commentary on the second part of the talk. Dr. Coma, did you want to contribute anything to the discussion? Yeah, of course. It was amazing, talk. I really like the history of gastrectomy. Originally started from, Dr. Bill Lord back in Wien. I don't remember the exact year, but it's 80, 50s. And then the history of lymphadenectomy for the gastric cancer started from Dr. Mikulec, who, brought those ideas to Japan and America and many other countries, and we all learned together. And then the concept has continued to be same, the importance of the DT lymph node dissection. And the word I like I learned from his literature is actually that was in Dr. Mayo's paper in Annals Surgery back in 1904, something like that. And he learned the importance of DT lymph node dissection, particularly about the clearance of the lesser curvature of the stomach, down to the left gastric artery. And then the concept continued to be important in these days, even in recent Japanese guideline. Those number 1 lymph node, number 7 lymph node, those are part of the D1 lymph node dissection, indicating the importance of those clearance. And I totally agree with that. Even with this, multidisciplinary treatment for gastric cancer has been evolving for the last 2 decades. That surgical resection continue to be important, no matter what the approach of the gastrectomy. It could be minimally invasive, robotic, open, but we never want to compensate or give up compensate or compromise the importance of the clearance of lymph nodes. And then I really like the talk. Thank you very much. I enjoyed it. thank you very much. All right. Well, with that, perhaps we can move on to talk 3, neoadjuvant treatment for gastric cancer. Dr. Serrano. Good evening. My name is Mariana Serrano. Can you... Hi. Hello. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Mariana Serrano. Primero agradezco a la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario. Y el día de hoy, en estos breves minutos, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento neoadyuvante en cáncer gástrico. Como bien ya lo ha mencionado el doctor Payet, en general en el mundo entero, el cáncer gástrico, y más en los países latinoamericanos y en nuestro país, aproximadamente el 60% de los pacientes con cáncer gástrico son diagnosticados en enfermedad avanzada. El estándar de manejo curativo sigue siendo la cirugía. Sin embargo, los pacientes que son expuestos a una cirugía con intención curativa, aproximadamente el 40-65% de los pacientes recurren. Y la sobrevida es libre de recurrencia, la sobrevida global en general, si bien hoy en día han mejorado por las distintas terapias que se suman a la cirugía, aún el beneficio no es tan visible.
tras el manejo quirúrgico como estándar se suman otras estrategias para tratar de modificar la historia natural de la enfermedad en el cáncer gástrico. La estrategia del tratamiento adyuvante fue una de las primeras estrategias que suman de alguna manera a la cirugía un beneficio clínico en cuanto a sobrevida. Sin embargo, existe mayor riesgo de reexcisiones incompletas, los pacientes después de una cirugía toleran menos la quimioterapia, pero el tratamiento adyuvante también tiene sus beneficios, como son no retrasar la cirugía, que es lo más importante para un cirujano. Cuando se plantea el tratamiento perioperatorio, ya las distintas guías de práctica clínica, las distintas escuelas americanas, europeas, asiáticas, etcétera, ya plantean esta estrategia en todos los pacientes con cáncer gástrico mayores a T1 con cualquier N. Y la intención es mejorar las tasas de resección R0, un tratamiento precoz de la enfermedad metastásica. Sin embargo, se mencionan algunas desventajas, como son muchas veces el sobretratar a nuestros pacientes y de alguna manera también retrasar la cirugía. Entonces, esta nueva estrategia de la terapia perioperatoria fue de un inicio justificada en algunos estudios donde evidencian que el tratamiento perioperatorio es mejor que la terapia adyuvante posterior a la cirugía, como es el estudio coreano PRODIGE, donde ingresan pacientes con cáncer gástrico, más de T2, N positivo, T4, cualquier N, y randomizan a dos brazos. Un brazo que recibe cirugía posterior quimioterapia y el otro brazo que recibe terapia perioperatoria en base a docetaxel, oxaliplatino y S1. Y si vemos en este cuadro el gráfico de las curvas de Kaplan-Meier, vemos que a los 3 años de PFS el beneficio clínico es a favor de la terapia perioperatoria. Siempre en un estudio clínico hay sesgos o se discuten los resultados, y uno de los dentro de la discusión de los resultados de este estudio hacen mención a que si bien es superior dar una terapia perioperatoria a una solamente quimioterapia posterior a la cirugía, la quimioterapia en ambos brazos no fue bien balanceada, porque podría este beneficio clínico a favor de la terapia perioperatoria estarse confundiendo por la intensificación de la quimioterapia en base a una tripleta perioperatoria en comparación a una sola molécula en la quimioterapia adyuvante. Otro estudio importante, son muchos, pero solamente voy a mencionar dos, es este estudio RESOLVE, un estudio chino, que randomiza a estos pacientes con 95% pacientes con cáncer gástrico, también ingresaron de la unión esofágo-gástrica, y los randomiza a 3 brazos: cirugía posterior a CAPOX, cirugía posterior a oxaliplatino de la molécula S1, que es muy usada en los países asiáticos, no la tenemos en el Perú, y también el otro brazo es en terapia perioperatoria. Y elegimos solo un análisis que hacen varios, este estudio arroja varios datos, la sobrevida global aún es inmadura, pero cuando también evalúan el DFS, la sobrevida libre de enfermedad, ven el beneficio clínico a favor de la quimioterapia cuando es comparada a la cirugía estándar de 2 seguida de CAPOX, que es el tratamiento adyuvante que se mencionó, que se estudió en el CLASSIC, que dentro de todos los estudios de quimioterapia adyuvante es el estudio más importante, que arroja mejores resultados. Al ser comparado con este brazo, definitivamente hay beneficio clínico a favor de la terapia perioperatoria, con una DFS a 3 años de 62 versus 54%. Entonces, definitivamente hay una ventaja de la terapia perioperatoria sobre la quimioterapia adyuvante. Y hacen una mención de que este brazo de pacientes que solo recibe quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía, 27% de ellos no lograron iniciar la quimioterapia. Es una de las desventajas de usar una quimioterapia posterior a una cirugía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección en cáncer gástrico con respecto al tratamiento neoadyuvante? No, uno de los estudios más antiguos de la terapia perioperatoria, y quisiera recalcar ahora, ¿no? O sea, realmente el estándar hoy en día es terapia perioperatoria. O sea, cuando hablamos de cáncer gástrico hablamos de terapia perioperatoria, no específicamente de terapia neoadyuvante, ¿ya? Porque, para mencionar nada más, se hicieron diferentes estudios, metaanálisis, donde comparan si dar quimioterapia previo a la cirugía es mejor o igual que dar quimioterapia, cirugía y luego quimioterapia. Y se demostró claramente que solamente terapia neoadyuvante sin darle quimioterapia posterior a la cirugía no es mejor, no hay un beneficio, ningún impacto en la sobrevida que el tratamiento perioperatorio. Por eso,
hoy en día hablamos de terapia perioperatoria en cáncer gástrico. Este estudio, el estudio MAGIC del 2006, es uno de los primeros estudios con una gran cantidad de pacientes que incluyen pacientes de con cáncer de unión gastroesofágica y cáncer gástrico, y fueron randomizados a cirugía sola o al tratamiento perioperatorio en base a tripleta, epirubicina, cisplatino y 5-FU. Fíjense cómo cuáles fueron las características clínicas de esos pacientes. De este estudio, el 74% fueron pacientes con cáncer gástrico, y trataron de clasificar el diámetro del tumor de 0 a 4 centímetros, de 4 a 8 e inclusive hasta más de 16. Lo más común fue encontrar tumores de 0 a 8 centímetros. ¿Y cuáles fueron los resultados? Tras una mediana de seguimiento de 49 meses, la quimioterapia perioperatoria tuvo una mejor mediana de DFS de 19 meses versus 13 meses con un hazard ratio de 0.66, estadísticamente significativa, tanto en DFS como en sobrevida global a 5 años de 36 versus 23%. Entonces, este fue uno de los estándares hasta la publicación del estudio FLOT en el año 2019. Ese es un estudio alemán bastante interesante que randomiza 716 pacientes a 2 brazos. Quimioterapia con FLOT por 4 cursos, cirugía seguido de quimioterapia por 4 cursos en base a FLOT, docetaxel, 5-FU y oxaliplatino, y lo compara con el estándar, que hasta ese momento era lo que mencioné en las slides anteriores, el estudio MAGIC de epirubicina, cisplatino y 5-FU. El objetivo principal era sobrevida y también PFS y tasa de recesión. También cabe mencionar, me voy a demorar un poquito en este estudio porque es el más importante de la terapia perioperatoria, y debemos mencionar las siguientes características de estos pacientes. De 74 de los pacientes fueron de sexo masculino. Más del 24, aproximadamente el 24% de estos pacientes eran mayores de 70 años. Si bien la mayoría tuvieron un estado funcional 0 o 1, hubieron muy pocos pacientes con estado funcional 2. 44% de los pacientes tenían tumores gástricos. Dentro del estadio clínico, aproximadamente el 80% tuvieron tumores T3 y T4, o sea, eran tumores grandes. Y el 80% eran N positivos. Dentro de las características del tipo histológico, 27% eran de tipo difuso, según la clasificación del Laure, y el 45% intestinal o mixto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Cuando hace la comparación de lograr un R0, FLOT fue superior a MAGIC, que es SF, de 85 versus 78%. Y también hay una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. En sobrevida global, la mediana fue 50 meses versus 35 meses, y a favor del FLOT, y de la misma manera en sobrevida libre de enfermedad de 30 meses versus 18 a favor del FLOT. Cuando hacen un análisis, o sea, proyectado en OS, a los 5 años sigue siendo superior el FLOT de 45 versus 36%, y también el PFS proyectado sigue siendo superior el FLOT de 41% a 31%. Existen efectos adversos como toda terapia sistémica. Esos efectos adversos grado 3-4, que son los menos tolerados, y en los cuales muchas veces se tiene que suspender el tratamiento, presentaron diarrea el 10%, neutropenia el 51% y neuropatía periférica el 7%. Ahora, ya teníamos a este momento que la terapia estándar de manejo, o la estrategia de manejo en pacientes mayores a T1 podría ser el FLOT. Sin embargo, existen estudios donde tratan de evaluar si la quimio-radioterapia preoperatoria o perioperatoria podría ser beneficioso en esos adenocarcinomas gástricos. No hay un estudio head-to-head que comparen los estándares de manejo en cuanto a quimioterapia FLOT, tal cual, versus una quimio-radioterapia. Sin embargo, este estudio que salió en este de 2023, el NeoAegis, lo que hace es comparar 2 brazos. La quimioterapia pura, quimio perioperatoria, versus la quimio-radioterapia preoperatoria en base a los buenos resultados que tuvo el CROSS en adenocarcinomas de la unión gastroesofágica y esofagodistal, donde se vio el mayor beneficio en los carcinomas escamosos. Entonces tratan de comparar qué es mejor, la quimio-radio versus la quimio. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? No hubo impacto en la sobrevida. O sea, a 3 años de
overall survival fue parecido, no hubo diferencia significativa. Sí hubo cierta diferencia significativa en cuanto a respuesta patológica, a tasas de regresión. Sin embargo, no se logra el objetivo. Por tanto, este estudio NeoAGES que compara la quimio-radio versus la quimio, su conclusión es igual, no hay diferencia. Pero hagamos una observación respecto a ello. Estos pacientes que recibieron la quimioterapia, solo el 15% recibieron el tratamiento estándar que fue el FLOT, el 85% SF, el estudio MAGIC del 2006, a pesar de que ya teníamos los resultados del 2019. Por tanto, las conclusiones es que se va a esperar los resultados del ESOPEC, que es un estudio que sí compara el tratamiento estándar que viene a ser el FLOT sobre la quimio-radio. Ya hay un análisis interín donde han encontrado una mejor sobrevida a favor del FLOT versus el CROSS, que es la quimio-radioterapia. Este estudio se toma cuando se habla inclusive de cáncer gástrico, a pesar de que la población en su mayoría es unión gastroesofágica, ¿ya? Pero como es un tipo histológico adenocarcinoma y hay muchos pacientes CIWAR3, tratan de tomar esta información para de alguna manera poder compararla con los resultados en cáncer gástrico. Todavía están pendientes los resultados finales. Y acá viene la parte final y más importante, creo, de esta presentación, que es la neoadyuvancia en subgrupos. Hoy en día, lo que nosotros tenemos que buscar es tratar de individualizar el tratamiento para nuestros pacientes. ¿Y cómo se individualiza el tratamiento de nuestros pacientes? Buscando biomarcadores para que nuestro tratamiento sistémico sea efectivo. No sobretratar al paciente sabiendo que existe desde un inicio o de sus inicios un tratamiento curativo que es la cirugía. Y si nuestro objetivo como clínicos oncólogos es mejorar esos resultados, es darle un aporte real, tenemos que ver cuáles son los biomarcadores o cuáles son los pacientes, el perfilamiento del paciente que va a ser beneficiario de una u otra terapia. Uno de los subgrupos que es del que tiene la biología más agresiva es aquellos que tienen células en anillo de sello. Como bien lo dijo el doctor, tenemos gran porcentaje de pacientes de células en anillo de sello. Nosotros hicimos un estudio en quimioterapia adyuvante y cuando hicimos el análisis de grupos histológicos, aproximadamente el 45% de nuestros pacientes en el INEM tenían células en anillo de sello o eran mixtos con células en anillo de sello. Entonces, sabemos que este tumor es muy agresivo, su biología es demasiado agresiva. Se han hecho estudios realmente de fase 2, no tenemos estudios finales de fase 3, en pacientes solo con células en anillo de sello, y se ha demostrado que darle quimioterapia perioperatorio al ser comparado solamente con quimioterapia adyuvante es mejor en sobrevida a 2 años. Y aún más en el tratamiento estándar que es con el FLOT, también se demuestra que este grupo se hace un análisis en las células en anillo de sello y hay un beneficio significativo del FLOT sobre este tipo de pacientes. Otro subgrupo es aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital. Si bien solo el 7% de los pacientes con cáncer gástrico presentan inestabilidad microsatelital, hoy en día la inestabilidad microsatelital alta se ha vuelto un biomarcador pronóstico predictivo en cáncer gástrico, porque afecta los resultados de los pacientes operados con o sin quimioterapia. Hay un metaanálisis, hay como siempre diferentes estudios, hay un metaanálisis bastante interesante que se presentó y donde muestran cuál es el comportamiento de los pacientes con MSI alto y MSI bajo. Y definitivamente las curvas de Kaplan-Meier se ve el claro beneficio o la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global es mayor en aquellos pacientes con cáncer gástrico que tienen inestabilidad microsatelital, independientemente de que recibieron o no quimioterapia. Y cuando hacen el análisis de los pacientes con inestabilidad microsatelital alta y baja que reciben o no quimioterapia, fíjense en la sobrevida libre de progresión en las curvas de Kaplan-Meier, donde dice en la letra A. Miren cómo aquellos pacientes que tienen MSI alto y solamente fueron operados, la curva es mejor de aquellos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital alta y recibieron quimioterapia. Pero no es lo mismo en aquellos pacientes que tienen inestabilidad baja o no tienen deficiencia de los genes reparadores del DNA.
Este tipo de pacientes, este grupo de pacientes que son estables, que no tienen inestabilidad microsatelital alta y reciben quimioterapia, el comportamiento va a ser, en la curva ploma, va a ser mejor que los pacientes que no la reciben. Y en este otro cuadro también evalúan disease-free survival, pero solamente en la población de los pacientes del estudio del Classic y del MAGIC, o sea, pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante y pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria. Independientemente si lo recibieron antes o después, la curva menciona lo siguiente. Independientemente del momento de la quimioterapia, aquellos pacientes con MSI alto y que solamente fueron operados se comportan de mejor manera que aquellos pacientes con MSI alto que recibieron quimioterapia. Entonces, no existe un beneficio de la quimioterapia en pacientes operados con MSI alto. Esa es la conclusión de este metaanálisis. Los tumores con deficiencia de los genes reparadores del DNA son intrínsecamente resistentes a las diferentes combinaciones de quimioterapia que son en nuestro caballitos de batalla, que son el 5FU, las sales de platino. Sin embargo, a pesar de que estos pacientes son refractarios o simplemente no son sensibles al tratamiento, cuando hacen los análisis, sí se vieron beneficiados los pacientes, cuando reciben FLOT, si la intención es un downstage. Entonces, ¿cuál va a ser la opción terapéutica de estos pacientes? Probablemente sea inmunoterapia. Ya se han visto algunos resultados de una respuesta patológica completa en 38% de los pacientes con cáncer gástrico que reciben FLOT asociado a tesolizumab, y lo vamos a ver más adelante. Otro de los biomarcadores, de los marcadores que están en estudios, son los receptores ER2 y los PD1, o sea, los medicamentos anti-ER2 y los anti-PD1 en cáncer gástrico operable. Ya tenemos algunos estudios bastante inmaduros, pero ya tenemos en el estudio Petrarca, que incluye cáncer gástrico con ER2 positivo. Sabemos que aproximadamente el 8 o 9% solamente son positivos, y lo randomizan a dos brazos, el FLOT de tratamiento estándar versus el FLOT trastuzumab. Y se han encontrado que la respuesta patológica completa, en un análisis bastante pequeño, interín, inicial, en el ASCO 2022 se reportó que la respuesta patológica completa de darle a esos pacientes ER2 trastuzumab con FLOT es de 41% versus 12% si solamente le damos la quimioterapia citotóxica. Hay otros estudios hoy en día que también están ongoing. No son aquellos pacientes que van a recibir quimioterapia preoperatoria, y lo que están tratando de comparar es si basta el trastuzumab como un anti-ER2 o es necesario el doble bloqueo o el bloqueo dual en ER2. Todavía no tenemos resultados. Anti-PD1 en cáncer gástrico operable tenemos el estudio Dante, FLOT, que incluye pacientes con cáncer gástrico a los cuales se han randomizado a FLOT perioperatoria y FLOT más atezolizumab. Fíjense en el cuadro de la izquierda de abajo cómo el dar inmunoterapia asociado a FLOT, como cuando son comparados las tasas de regresión, tienen tasa de regresión 1A 50% versus 42%, y 1B 30% versus 17%. Entonces, las tasas de regresión, las respuestas que alcanzan estos pacientes con quimio, inmunoterapia, son bastante altas. Hoy en día hay otros estudios que están en marcha, como el Matterhorn en fase 3, que utiliza durvalumab, y también el Keynote 585, que es un estudio de fase 3 que utiliza el pembrolizumab asociado a la quimioterapia perioperatoria. Son estudios que todavía están ongoing. Y este es un estudio de inmunoterapia en pacientes con cáncer gástrico con MSI, que han recibido neoadyuvancia con nivo y ipilimumab, cirugía y luego quimioterapia adyuvante en base a nivolumab. Los datos inmaduros tenemos una sobrevida global a 2 años del 90%, con una tasa de regresión del 59% de esos pacientes alcanzan una tasa de regresión 1, 14% una tasa de regresión 2. Ese es un estudio de fase 2, solamente se está viendo cuán efectivo es esta terapia perioperatoria con inmunoterapia doble y adyuvancia con solo una monoterapia. Así también han salido ya en este 2023 algunos resultados del Infinity, que utiliza durva más tremelimumab como terapia perioperatoria en pacientes con inestabilidad microsatelital alta. Y de la misma manera se encuentran unas altas tasas de regresión en estos pacientes,
Además, también se ha correlacionado la respuesta patológica completa con el T, pero no con el N, y no se ha logrado correlacionar, no se ha encontrado una correlación de la respuesta patológica completa con el PDL1, con el porcentaje de PDL1. Tampoco hay diferencia significativa con respecto al tumor mutational burden. Bueno, las conclusiones serían que la terapia perioperatoria en cáncer gástrico aumenta la posibilidad de cirugía R0, disminuye la tasa de recurrencia locorregional y recurrencia sistémica, mejora la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Definitivamente el tratamiento perioperatorio hasta el momento de elección en global, en todos los grupos que ya hemos conversado, sigue siendo el FLOT. Es muy importante el perfilamiento de nuestros pacientes. Se requiere de biomarcadores para seleccionar mejor a los pacientes. La inestabilidad microsatelital, la deficiencia de los genes reparadores del LNA, identifica a los pacientes en quienes la quimioterapia no va a ser beneficiosa. Las terapias anti-HER2 y anti-PD1 aún se encuentran en investigación, pero los primeros resultados son bastante prometedores. Muchas gracias. Thank you so much for a very comprehensive talk in a short period of time. The two discussants for this talk were Dr. Kelly and Bartra. Are they on? Maybe Dr. Roses, we can ask some questions to our panelists, Dr. Portanova, Dr. Ceballos, who are from Rebolletti Hospital, another high-volume center, and Dr. Schlottman also, who can talk us about the experience in these both topics in Argentina. We would like to hear them and what are their impressions and also, you know, their experience in their respective centers. Absolutely. ¿Qué Dr. tal? Portanova, Dr. Schlottman. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que disfruté mucho de las charlas que dieron los ponentes. Como primer punto, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo al principio de la importancia del volumen quirúrgico. Está claro que el volumen no solamente hace al cirujano, sino también al anestesiólogo, al manejo postoperatorio, a los cuidados. Y eso es un desafío importante porque, por ejemplo, en la Argentina el cáncer gástrico no es muy común, no tiene elevada prevalencia, y la mayoría de los pacientes vienen con enfermedad avanzada no quirúrgica. Es decir, que los volúmenes quirúrgicos, aún en centros, yo trabajo en Buenos Aires, en un centro de referencia, aún en centros grandes de referencia en la capital del país, tampoco el volumen quirúrgico es tan importante, lo cual es un desafío importante. Mucha de la literatura y la evidencia que tenemos en cáncer gástrico viene de Asia, con centros monstruosos con un volumen importantísimo. Y eso también me parece que es importante remarcar que son poblaciones diferentes, tanto los pacientes como las biologías tumorales, y lo que digo del volumen quirúrgico, que no es algo menor. Obviamente no es lo mismo hacer una linfanectomía extendida en un centro donde hacemos 200, 300, 400 cirugías al año, que en un centro donde tenemos muchas menos cirugías. Y lo otro, algo no menor, yo tuve la suerte y la posibilidad de visitar la Universidad de Tokio este año, y también el perfil de los pacientes es muy diferente. Nosotros ahora en la Argentina el sobrepeso y la obesidad está siendo un problema. La mayoría de los pacientes que yo opero con cáncer de estómago hoy son obesos. Y la realidad es que la dificultad técnica es bastante mayor. Uno ve los pacientes. Yo estaba ahí en quirófano en Tokio y la verdad que se me hacía agua a la boca ver lo flaquito que eran los pacientes y cómo se veía toda la anatomía y la linfanectomía. Y son temas no menores, ¿no? Estamos en pacientes por ahí un poquito más complejos, con un volumen mucho menor y el desafío de homologar la misma cirugía con centros de altísimo volumen me parece que es importante. Eso con respecto al volumen. Con el tema de la linfanectomía, yo soy un poco crítico con el número de ganglios. Me parece que hablar de números de 15 o en otras patologías que hablamos de 12 en colon, o tratamos de poner un número mínimo de ganglios, yo creo que hacia donde tenemos que ir es más que al número, a verdaderamente encontrar los ganglios a donde la lesión drena la linfa. Me parece que eso es hacia donde deberíamos ir. Yo tuve la suerte de participar en 2 protocolos, por ejemplo, con la inyección de indocianina endoscópica peritumoral ante la cirugía,
y es un recurso muy interesante que realmente muestra el drenaje linfático de las lesiones, y me parece que es algo que se va a tener que seguir explorando, y quizás no hablar de linfanectomías extensas en muchas localizaciones, sino ir en un futuro con nuevas tecnologías a linfanectomías bien de acuerdo a dónde cada lesión drena. Me parece que eso va a ser algo importante. Y por último, con el tema de la quimioterapia, que fue la última exposición, nosotros adoptamos la quimioterapia perioperatoria en todos los pacientes con el esquema FLOT, como decía la doctora. Me parece que la radioterapia en el adenocarcinoma ya ha perdido mucho terreno, incluso en el cáncer de esófago. Me parece que nosotros, por lo menos, la radioterapia la dejamos todo para lo que es los carcinomas escamosos de esófago. Pero algo importante a mencionar que si bien uno plantea la quimioterapia perioperatoria, incluso en el protocolo FLOT, solo un 50% de los pacientes pudo recibir la quimioterapia postoperatoria. Y esto remarca la importancia de que a los pacientes le vaya bien en la cirugía, ¿sí? Los pacientes que tienen alguna complicación o algún problema después de la cirugía, después pierden esa ventana para poder recibir la quimioterapia postoperatoria. Así que eso obviamente remarca la importancia de que estos pacientes sean operados en centros con experiencia en el manejo de cáncer gástrico. Y me gustaría hacerle quizás una pregunta al doctor Payet y una pregunta a la doctora Serrano, si es posible. Al doctor Payet me interesaría saber cuál es la situación actual en Perú en cuanto al lavado peritoneal en la cirugía de cáncer gástrico, y si están realizando la mantectomía, la resección del epiploma mayor sistemáticamente. Eso me interesaría más como aspectos técnicos quirúrgicos. Y para la doctora Serrano, me gustaría saber su opinión en una situación que yo veo frecuentemente en mis pacientes. Hago FLOT, los opero y viene la anatomía patológica con un nivel de enfermedad tremendo, casi sin respuesta al FLOT. Hoy el estándar sigue siendo continuar con el FLOT postoperatorio, pero a mí me queda la sensación o gusto a poco de que le voy a dar la misma quimioterapia a un paciente que no respondió a nada, que en la patología me vieron con muchos ángulos positivos, con una lesión importante. Si ustedes en esos pacientes, además del FLOT, están agregando algo en el postoperatorio. Muchas gracias. Mariana. Sí, muchas gracias por las preguntas. No tenemos un estándar de cambiar, pero sí hay análisis, ya comienzan a haber algunos análisis de cuál es la respuesta postoperatoria luego de 4 cursos con FLOT. Hay análisis, inclusive ahorita estudios ongoing que plantean una opción de cambio de tratamiento. ¿Ya? Nosotros en la parte, en el manejo, al momento continuamos con FLOT. No estamos cambiando la quimioterapia porque todavía no tenemos evidencia científica que nos justifiquen esa accionar. Y con respecto a los dos comentarios, el primero, el lavado peritoneal, a pesar de que nuestra institución tiene una gran experiencia en citología, cáncer de cuello uterino y otros, ya no estamos haciendo lavado peritoneal. Nos tomaba 20 minutos y no siempre había una buena especificidad diagnóstica. Lo he visto hacer en Japón durante muchas veces, y sobre todo a quién le haría probablemente aquellos tumores con serosa expuesta de más de 20 centímetros cuadrados, tumores de 5 por 4 centímetros, en donde la posibilidad de células navegando en la cavidad peritoneal están por encima del 40-50%. La falla en el tratamiento de estos pacientes va a ser la carcinomatosis. Pero ya, lo usamos una época, nuestros resultados no fueron muy buenos, a pesar de la experiencia en el expertise de la citología, ya no lo hacemos. Macroscópicamente, si el tumor es resecable, sí, estamos, tal como lo ha explicado la doctora, estamos haciendo un grupo de pacientes que consideramos que no son resecables. Hacemos laparoscopía previa. No hemos tocado el tema de cirugía laparoscópica, pero la gran mayoría de nuestros pacientes son T3, T4. Omentectomía,
Sí, a todos, pero más que de hacer la omentectomía le prestamos atención a este concepto que hemos aprendido de los japoneses, de la excisión completa de la unión del de la excisión completa del epítome de la cara anteposterior del epítome mayor, cara anterior del mesocolon transverso, para poder llegar y hacer una disección completa de los ganglios que llegan a ser de la gasoepitoica derecha, es decir, la fusión del meso con el meso duodenal, y eso lo hablemos. Si el paciente es un T1 o T2, conservamos el epítome, pero la gran mayoría de nuestros pacientes son T3, T4. Yo sé que ya hay estudios que sustentan que no tiene ningún valor la omentectomía, pero la seguimos haciendo. ¿Ustedes la hacen? No, nosotros la hemos dejado de hacer por toda la evidencia que ha salido en los últimos años, y también lo he discutido. Estuve en marzo en la Universidad de Tokio y ya también de a poco la están dejando de hacer ahí. Me parece que es un poquito hacia donde estamos yendo, pero nada, obviamente es un tema que todavía es muy debatible. Solamente para agregar, cáncer gástrico, la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, y es la neoplasia más común considerando ambos sexos juntos. Claro, la mujer no tiene próstata, el hombre no tiene cuello uterino, pero si conseguimos juntar todos estos casos en nuestros registros de cáncer de base poblacional, cáncer gástrico es la primera causa de muerte. Y del 60% de nuestros pacientes vienen en estadios clínicos 4, dependiendo de qué tipo de clasificación uses, de la UICC probablemente. Así que continúa siendo la frecuencia de cáncer precoz de estómago de unos es menos del 10%. Puede variar entre el sector privado o los hospitales públicos, pero más o menos esos son los números más. Perdón, una preguntita cortita, ya que mencionás esto de la altísima prevalencia de cáncer gástrico en Perú. ¿Ustedes tienen programas de screening actualmente o no? No los tenemos. Es sumamente costoso, complicado hacerlo. Tenemos otros programas caminando, pero como ustedes saben, ya el Perú tiene una ley nacional de cáncer. Y no tenemos los suficientes gastroscopios en todo el país. Probablemente en determinadas poblaciones podría aplicarse. Es sumamente difícil y costoso, como repito, ¿no? So we have a question from Dr. Portanova, but for our English speakers, it's been translated. Says Japan and Korea uses one and capecitabine-based treatment respectively as standard post-operative treatment according to these excellent results. Are not S1 and capecitabine a better option than FLOT for perioperative management? Doctor Portanova, si nos puede también comentar un poco también y hacer la pregunta en español. Gracias. Thank you very much. Could you hear me? Because I was asking to speak after the presentation of Dr. Payet, but probably you didn't hear me. Yes, sí, lo podemos escuchar, doctor Portanova. Adelante, por favor. Could I make some brief comment about his presentation or directly the question for Dr. Serrano? Yes, sure. Please feel free to comment on. First of all, congratulations to Dr. Payet because of his excellent and historical presentation. I would like to make comment some points. One of them, we moved from a more radical procedure to a less radical procedure, from the classical R3 or R4 beginning of the Japanese surgical school to the actual D2 procedure.
So our responsibility, I think, as he told, is to ensure our residents learn how to perform this surgical procedure, because according to the result of Japanese study comparing D2 and D2 plus para-aortic lymph node dissection, D2 is the better effort that we as surgeons can make in our patients. The second thing, according to his presentation, the reality of the USA is the same comparing with the result of the study of Professor McDonald, showing that 90% of patients underwent a suboptimal treatment, as some of the co-authors properly showing some posterior studies. And the first thing is that, sure, the 15 lymph node after a surgery is the minimal number of lymph nodes we need to perform an adequate staging, but I'm not sure, probably not, is the minimum number of lymph nodes to ensure an optimal surgical procedure. I think the 25 lymph node as we accept as quality surgery number, according to the result of the trial of Professor Seward, is the better option for our patient. 15 numbers to ensure an adequate staging, but 25 to ensure an optical surgical procedure. The question for Dr. Serrano is, as you know, Japan and Korea use S1 and capecitabine based treatment, respectively, as a standard post-operative treatment. And when I make a conversation with my friends of the Department of Medical Oncology in our hospital, I say to them, oh, come on, the results of the MAGIC trial of Professor Cunningham, you know, this study was not a good study because many biases, including this study. The results, 36% 5-year survival result, is not a good result, it's a poor result. So I say to them, no, any treatment is better than FLOT. According to the effectiveness of oral fluoropyrimidines as S1 and capecitabine is not a better option for us than FLOT for the perioperative management. Dr. Portanova, S1 and capecitabine are an option, but are not better than FLOT for perioperative management at this time. Another option could be 5-fluorouracilo and cisplatin. In Peru, we don't have S1 and FLOT for our patient is an better option. Lo que pregunta el doctor es que sí es cierto que el estudio del MAGIC tiene bastantes, o ha sido criticado por que tiene, cuando analizan los subgrupos, encuentran algunas fallas, encuentran sesgos, y los resultados como que le quitan validez, ¿no? Sin embargo, entonces por eso él menciona y dice, no, entonces cualquier tratamiento, incluyendo el FLOT, va a ser mejor que el SF, ¿no? Sin embargo, el FLOT ha demostrado beneficio, no el suficiente o el necesario. Es por eso que aún siguen en investigación diferentes estudios donde se añade al FLOT alguna otra molécula
que permita, de acuerdo al perfilamiento del paciente, tener mejor beneficio clínico, ¿no? Nosotros no contamos con esta molécula de S1. Podría ser una opción si esta molécula S1 está más estudiada o ya tenemos los resultados en terapia adyuvante, ¿no? Sí tenemos algunos resultados en terapia perioperatoria en estudios de fase 2, pero todavía los resultados finales en terapia perioperatoria de fase 3 no los tenemos. ¿Es una excelente molécula? Sí, tiene el mecanismo de acción es doble comparado al simple, que es en el caso de la capecitabina, que es un derivado del 5-FU. Definitivamente los resultados son bastante prometedores y probablemente a la larga podría ser un nuevo estándar de manejo. Al momento nosotros usamos FLOT y sigue siendo FLOT para nosotros la quimioterapia o el terapia perioperatoria. Gracias, doctora Serrano. Doctor Omel Ceballos, ¿está el doctor? Doctor Ceballos, ¿qué tal? Buenas noches. Linfadenectomía de 2, importante, centro de alto volumen, entrenamiento, filosofía en el manejo, y mínima invasión. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo va la experiencia en el Rebagliati, en gastrectomía laparoscópica? En términos de, no solamente de resección ganglionar, ¿no? Sino también de sobrevida. ¿Cuál es la experiencia? Coméntenos sobre la experiencia en el Rebagliati, por favor, doctor Romel Ceballos. Ajá. El Hospital Rebagliati es el hospital de referencia del Seguro Social, ¿no? Entonces tenemos un alto volumen de pacientes, entre 120 y 150 pacientes con cáncer gástrico al año, lo cual nos ha dado a nosotros la capacidad de tener una curva de aprendizaje muy alta. Creo que en el servicio que está especializado de estómago, los cirujanos son cirujanos de alto volumen, con más de 10 casos por año, que es lo que se considera un cirujano de alto volumen en estómago. Hace algunos años, el doctor Avilés y yo fuimos a Japón justamente a hacer el entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, dadas las condiciones que teníamos en el número de pacientes y la institución nos daba la posibilidad de hacer este tipo de cirugía. Al regresar hemos iniciado poco a poco los casos de cirugía mínimamente invasiva, con 1 o 2 casos mensuales al principio, y ahora prácticamente tanto el doctor Avilés como yo puede hacerse la mitad o más de la mitad de casos que operamos al mes en cirugía laparoscópica. Nuestros resultados, como siempre, como al principio, como cualquier técnica que comienza, las primeras cirugías quizás no eran tan óptimas en cuanto a la resecabilidad o el tiempo operatorio, pero con el tiempo han ido mejorando. Actualmente están a la par de una cirugía abierta con una cirugía laparoscópica. La ventaja de la cirugía laparoscópica que cada vez nos damos cuenta es, como siempre, las ventajas de la laparoscopía para cualquier enfermedad. Y aparte nos da muchas opciones de una anastomosis esófago-yeyunal, que sabemos que es la anastomosis que más tiene riesgo de fuga en este tipo de cirugías. Y en cirugía laparoscópica nos da muchas más opciones de hacerla con mayor seguridad y con menor complicación en este tipo de anastomosis. Tenemos una muy buena cantidad de ganglios resecados, siempre superamos los 30, 40 por cada cirugía. Muy pocas complicaciones operatorias. Y sobre vida todavía no podríamos decir, como recién hemos comenzado hace algunos años, empezar a hacer poco a poco la cirugía mínimamente invasiva, quizás reglada como se debería hacer, ¿no? Pero como te digo, o sea, siempre tenemos que no primamos la técnica con la resecabilidad y el número de ganglios, ¿no? Si el paciente vemos que es un paciente un poco difícil, que va a ser difícil hacer la resección o la disección ganglionar, preferimos hacer una laparotomía. Supongo que con el tiempo eso va a ir cambiando porque los residentes ya están viendo cada vez más cirugía mínimamente invasiva y ellos se van a ir entrenando quizás con el tiempo. Eso más, hace poco en junio que estuvimos en Japón en el Congreso Mundial de Cáncer Gástrico, ninguna charla ya hablaba de laparotomías, ¿no? Todo de la discusión de cirugía laparoscópica versus robótica, y creo que a eso es lo que se apunta, ¿no?
claro, el 80% de los casos de cáncer gástricos en Corea del Sur y en Japón son precoces, ¿no? Así que aunque el grupo coreano, en el último clase, ha demostrado para cáncer localmente avanzado que el grupo que es sometido a la cirugía, la gastrectomía laparoscópica, es una técnica segura. Gracias, doctor Sáez, doctor Pérez. Y sí, es importante la información que nos comenta doctor Ceballos, y sobre todo estaremos atentos a los resultados, que es importante también en la experiencia nacional. Ok, doctor Rodríguez, doctor Roses, for final and closure. Thank you. Muchas gracias a todos los de la audiencia. Hemos tenido un número importante de participantes. Invito a la gente joven a unirse al capítulo. Hay oportunidad de becas, oportunidad de seguir creciendo y alimentando el capítulo peruano. Necesitamos de cada uno su apoyo. Agradezco a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Doctor Vic, muchas gracias. Doctor Roses, muchísimas gracias. Con estas palabras de agradecimiento doy por concluida la sesión, la primera sesión del capítulo peruano de la SSAT. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, buenas noches. Thank you all. Good night. Gracias. Buenas noches. Gracias. Thank you very much. Thank you. Yes.